¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de un tema relativo a el registro de fuentes de información que se utilizan en un trabajo de investigación, en este caso en su biografía. En la parte última de su trabajo van a ustedes a poner la bibliografía que se refiere a los documentos, los libros, las revistas, los periódicos que consultaron para hacer su biografía. Este formato APA, que así se conoce por sus siglas, es el sistema de clasificación de la American Psychological Association y difiere un poco de los sistemas de clasificación más conocidos por ustedes. Pero como es un sistema que cada día está cobrando mayor auge e importancia, considero que es importante que lo conozcan y que lo utilicen en su biografía para eh, eh, registrar las fuentes de información que utilizaron para hacer su trabajo. Vamos a ver, en primer lugar, cuáles son los datos que se utilizan para la referencia de un libro, ¿sí? Referencias bibliográficas. Eh, Antes de continuar, quiero hacer una distinción que considero que es importante. Una ficha bibliográfica o una ficha hemerográfica es un listado de datos de acuerdo con un sistema de clasificación que se ponen para consignar los elementos más importantes de un libro o de un periódico y se utilizan, se ponen a renglón, en forma de listado. Mientras que las referencias bibliográficas o hemerográficas van a contener los mismos datos, pero no escritas en forma de listado, sino a renglón seguido. Esa es la diferencia entre ficha y referencia. Lo que se les pide en su trabajo es que pongan ustedes la referencia, ¿sí? Ese listado de datos del libro, del periódico o del documento consultado, pero a renglón seguido. ¿Ok? Bueno, vamos a ver los datos que debe llevar una referencia bibliográfica según el formato APA. Bueno, en el caso, en primer lugar, el nombre del autor, pero de esta manera. Se escribe solo el primer apellido, es decir, el apellido paterno. Una coma y después la letra inicial del primer nombre. Solo la letra inicial, no el nombre completo. Y solo el primer nombre, no el segundo nombre, no inicial del segundo nombre. Repito, solo la letra inicial del primer nombre. Después va entre paréntesis, se pone el año de publicación del libro. Cuando se editó o cuando se imprimió, ese dato va entre paréntesis. Después un punto y a continuación el título del libro, que va sin letras cursivas, así nada más con mayúscula y minúsculas según las reglas ortográficas. A continuación, una coma y la ciudad o el año, perdón, la ciudad o el país en el que se publicó el libro. Barcelona, Madrid, Ciudad de México, Guadalajara. O bien España, Argentina, México, Colombia. Después, dos puntos y a continuación el nombre de la editorial que publicó ese libro. Esos son los datos que debe de llevar una referencia bibliográfica. Y a continuación voy a escribir, vamos a ver un ejemplo de una referencia bibliográfica. Y aquí lo tenemos. Azuela, vean, Azuela, M, punto, entre paréntesis, el año de publicación 2018, después el título del libro que aquí está en cursivas, pero repito, no es necesario que vaya entre cursivas, puede ser con letra de molde, ¿verdad? Sin las cursivas. El lugar de publicación, México, dos puntos y el nombre de la editorial. ¿Sí? Así de sencilla es la referencia. Muy bien. Continuamos ahora con
la referencia hemerográfica y cuáles son los datos que debe de llevar. De acuerdo con el formato APA, vemos que nuevamente va el autor o autores con solo el primer apellido y la letra inicial del primer nombre, igual que en el caso de la referencia bibliográfica. Después también la fecha de publicación, pero en este caso, como es un diario o un semanario o una revista quincenal o incluso mensual o trimestral, bueno, hay más datos que solo el año de publicación. Entonces, dependiendo de la periodicidad de la publicación, pues pondremos el día, el mes y el año de la publicación, esto entre paréntesis. Un punto y a continuación el título del artículo, que no debe de llevar comillas, ¿sí? En otros formatos de clasificación sí se ponen comillas en los títulos de los artículos o de los textos que se consultan de una publicación. Aquí en el formato APA no debe de llevar comillas, ¿ok? Después del título del artículo viene el nombre de la publicación, es decir, el nombre de la revista, del periódico, del folleto, y este sí va a ir en letras cursivas. Si fuese un artículo tomado o una noticia tomada de, por ejemplo, de un periódico como El Universal, Excelsior, La Jornada, pues el nombre de esos periódicos sí van entre comillas, perdón, en letras cursivas. Coma, y después, como último dato, la página o páginas en las que se encuentra el texto que nosotros utilizamos para nuestro trabajo de investigación. Ya saben que página se puede abreviar una P, punto, una P minúscula, punto, o bien pag, ¿verdad? Pag, punto. Y si fuese páginas, pues sería entonces pp, punto, o bien pax, punto, ¿verdad? Y a continuación los números o el intervalo en el que se encuentra el texto que estamos refiriendo. ¿Ok? Bueno, vamos a ver un ejemplo de referencia hemerográfica. Aquí tenemos este ejemplo, leemos García J, García, J, punto. Entre paréntesis, el año de, la fecha de publicación, que aquí es el 11 de noviembre de 2019. Separados esos datos con guioncito. Punto. Y el título de la noticia. Llegó Evo, es decir, Evo Morales, llegó Evo a México. No cursivas, no comillas, en el título del artículo o texto. Pero sí cursivas en el nombre de la publicación, en el nombre del periódico, que en este caso es El Universal, una coma y después la página en donde se ubica el texto referido, el texto consultado. Si se fijan aquí, bueno, solo porque el título lo menciona, se dice un país, pero en formato APA no se menciona el lugar de publicación del texto o de la revista, del periódico. No es un dato que sea esencial de acuerdo con este formato. ¿Sí? Bueno, muy bien. Pasamos ahora a el siguiente tipo de documento y la manera en la que se puede hacer referencia de acuerdo con el formato APA, y este es un documento electrónico. Me estoy refiriendo en particular a aquellos documentos que son tomados de la red, de Internet, y que creo que este es uno de los que le deben de poner especial atención porque una buena parte de las fuentes de información que actualmente consultan los jóvenes para sus trabajos de investigación los toman directamente de Internet. ¿Sí? Ya no encuentran o ya no buscan tanto información en los fuentes tradicionales como son el libro o el periódico impreso o la revista. Y si lo hacen, pues más bien es en su versión electrónica. Los periódicos, las revistas o algunos libros incluso están en la red
de ahí los toman. Es este tipo de referencia el que les va a servir mucho en esos casos. Pongan atención. ¿Qué se debe poner en primer lugar? Bueno, el nombre del autor, comenzando por el primer apellido, solo el primer apellido, una coma y la letra inicial del primer nombre, como hemos visto en los dos anteriores tipos de referencias según APA. Después, nuevamente, como en las referencias anteriores, fecha de publicación del documento, entre paréntesis. Aquí puede tener solo el mes, puede tener el año, o puede tener día, mes y año, e incluso en algunos documentos electrónicos tiene la hora en la que se subió a la red ese documento, ese texto. Bueno, a tanto no se llega en la clasificación, pero sí el día, el mes y el año en el que se publicó, entre paréntesis. A continuación, después de un punto, el nombre del artículo, el nombre del texto que se tomó de la red, que se consultó. Después viene una coma y a continuación viene con letra minúscula la preposición en, porque a continuación de esa preposición vamos a poner el nombre de la página web de donde se tomó ese texto, esa información, y debe de ir, en este caso, en letras cursivas. Punto. A renglón seguido o bien en punto y aparte, debe de ponerse, aquí se puede poner, antes de este último dato que aparece aquí, se podría poner la fecha de consulta, que no es la misma que la fecha de publicación del artículo o del texto que se subió a internet, ¿sí? Son dos momentos diferentes. Entonces, en algunas ocasiones, si se quiere ser muy preciso, también se pone la fecha en la que se consultó ese documento y después de eso, en punto y aparte, aquí se puede poner, en este caso, antes de pasar a ese último momento, se puede poner consultado el, y ya después se pone la fecha, el día, el mes y el año en que se consultó. Entonces podríamos agregar ese otro dato antes de este último, que es con la frase que lo encabeza la frase, recuperados de, y ponemos la URL, es decir, la dirección electrónica, como último dato, y que es cuando nosotros le damos un espacio a la tecla de la computadora, pues genera automáticamente el hipervínculo para que al darle clic a ese hipervínculo nos lleve al documento que está siendo referido ahí en la bibliografía. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Ejemplo de referencia de un documento electrónico. Vean aquí, está el nombre del autor, igual que en las referencias de bibliográficas y hemerográficas, apellido, coma, inicial del primer nombre, entre paréntesis, la fecha de publicación de ese documento, que aquí tiene día, mes y año, separado por guiones, puntos, cierre paréntesis, punto, luego el nombre del artículo o texto que se consultó, por ejemplo aquí, Mary Curie, la madre de la física moderna, coma, y luego viene la preposición que hace rato mencionaba, la preposición en, y a continuación se menciona el nombre de la página web de donde se sacó. Vean, en letras cursivas, National Geographic, historia. A continuación, el dato que les decía, la fecha en la que yo consulté o en la que el investigador consultó el documento en esa página, ¿sí? Que aquí es consultado el 14 de mayo de 2020, punto y aparte, y la frase recuperado de, seguido de la dirección electrónica, http, diagonal, y todo lo demás, que les digo, al darle un espacio en la computadora, pues nos genera el hipervínculo. ¿Sí? Bueno, esos son los datos y esos son los ejemplos de los principales tipos de referencias de fuentes de información que se utilizan en una investigación. Espero que esta información les sea de utilidad
para la realización de su bibliografía. ¿Ok? Fue un gusto estar con ustedes y nos vemos en la siguiente